Impecable presenta Sociopolítica en Impecable Radio. Siempre de vez en cuando, y estamos estudiando la posibilidad de retomarlo para ponerlo fijo todas las semanas, tenemos que hablar de algún tema sociopolítico que de una u otra manera, bueno, pues trasciende las noticias. En el día de ayer, bueno, se llevó a cabo la consulta del PLD, profesor Emmanuel, y una vez terminada esa consulta, arrojó como firme ganador a Abel Atahualpa Martínez Durán. Eso es así. Hemos invitado a un grande de los análisis políticos de la República Dominicana. Está con nosotros nada más y nada menos que nuestro querido amigo y hermano Francisco Tavares, popularmente conocido como el Demócrata. Un fuerte aplauso para Francisco Tavares, que está con nosotros. Hermano Francisco, ¿cómo estás? Qué impecable presentación, ¿eh? Tuyo siempre. Fino, ¿eh? Todo muy bien. Yo muy orgulloso de estar aquí, complacido. Gracias por la invitación, hermano. Gracias Manuel, a ti por aceptar. A esta exquisita audiencia, Emmanuel, y a todo el staff. A la producción, un gusto. Gracias, hermano Francisco. Mira, te quisimos invitar porque tú sabes que en este tema político nosotros en Impecable Radio normalmente solo lo tratamos cuando son grandes eventos, y es una realidad que no podemos obviar de que ahora se encuentra el panorama electoral definido. Queremos tu opinión, demócrata. ¿Qué tú visualizas? ¿Qué es el pro? ¿Cuál es el contra de este movimiento que se ha suscitado en el PLD, en el que ahora sí los tres partidos, se podría decir principales, ya tienen a su virtual candidato. Como quien dice, a sus contendientes? Claro. Bueno, hay muchos aristas. Evidentemente que la República Dominicana ha seguido muy de cerca este proceso, por lo que significa. De alguna manera u otra hay que dividir los análisis. Sí. Hay un poco de todo mezclado aquí. Primero, una tendencia de muchos analistas y de comentaristas y de la sociedad, ¿no? La democratización de las redes sociales, se nos han dado ahora las categorías abiertas. Sí. Y el dominicano sabe mucho de pelota, pero de los que más sabe, además de pelota, es de política. Es de política. He notado mucho la tendencia de señalar que el gran ganador de este proceso es Domínguez Brito, porque quedó en segundo lugar, que la gran perdedora ha sido Margarita, porque quedó en tercer lugar, y que hay gente que ha dicho, demócrata, que el gran perdedor también ha sido Danilo. También. Sí, entonces hay otra tendencia de comentarios, de juicios, de que el gran perdedor ha sido Danilo, porque Abel se impuso a la voluntad de Danilo, que quería que fuera Margarita y no él. Que eso no me lo sabe. Que eso se dice. Sí, pero nosotros, haciendo uso de los argumentos, de las informaciones, hace 2 meses en El Demócrata, nosotros dijimos en primicia que el candidato del PLD iba a ser Abel Martínez. Si usted entra a @el Demócrata RD en el Instagram, en el día de hoy publicamos la primicia con la fecha. Es decir, usted va a nuestra galería de videos y hace 2 meses vestimos a Abel de presidente con Danilo al lado. ¿Por qué Danilo no pierde en este proceso? ¿Por qué Abel no es un caballo de Troya? ¿Por qué no es Leonel el que le impone a Danilo a Abel? Porque hace más de 9 meses que Leonel y Danilo se sentaron y llegaron a puntos de acuerdo política y electoralmente hablando. Así es. Entonces, estamos dando primicias para que usted lo anote. Esos acuerdos parten de una realidad no coyuntural, sino de fondo. Danilo ve cómo fuera del gobierno no solo se disminuye su poder, el acceso a la influencia, sino que sus hermanos caen presos. Carmen Magali sometida a la justicia con prisión domiciliaria, Alexis Medina preso, su mano derecha, la sombra de Danilo, el mayor general activo Adán Cáceres, Silvestre Benoni, y la lista sigue creciendo. Hay una gran cantidad de casos judicializables con expedientes de corrupción, como los tan cercanos, evidentemente, Simón Lizardo, Donald Guerrero, y eso no va a parar. Danilo no tiene opción. Danilo tiene que pactar con quien sea, porque la única manera de parar esos procesos de corrupción es logrando negociar un acuerdo en el que él contribuya
a que llegue un cambio que no sea el PRM, porque evidentemente uno de los grandes frentes que ha asumido el gobierno del presidente Luis Abinader y que ha redituado políticamente ha sido precisamente los casos de corrupción. ¿Qué significa eso? ¿Que ha sido una iniciativa del PRM y del presidente Luis Abinader? No necesariamente, es un reclamo social. Claro. Desde antes de la Plaza de la Bandera, de la suspensión de las elecciones, el pueblo dominicano ha sufrido en carne propia cómo los recursos se distraen y cómo un pequeño grupo de empresarios y políticos a lo largo de los 20 años de gobierno del PLD acumulan riqueza manejando el presupuesto nacional. Abro paréntesis muy breve. No podemos decir que la corrupción inició y terminó con el PLD. La corrupción en los 4 años de Hipólito Mejía fue igual o peor que en cualquier gobierno del PLD. El padre de la corrupción institucionalizada no es Leonel, ni es Danilo, es Balaguer. ¿Cómo? Bueno. Sí. Incluso Estoy de acuerdo creando un marco referencial donde pagar, devolver, retornar un 10% de lo contratado se hizo ley no escrita. Es cierto. Es decir, llegamos a un nivel de deterioro tan grande que luego de ese déspota ilustrado que asume los controles del poder del 66 al 78 y su regreso en el 86 hasta el 96, 22 años, 12 años muy sangrientos, inolvidables y 10 años de una interrupción de la transición democrática. Pero no se puede hablar de que solo fue Balaguer el creador de la corrupción. No. Es un sufrimiento que ha venido endémicamente desarrollándose con el país, porque recordemos que don Antonio Guzmán fue precisamente un presidente que terminó quitándose la vida en su despacho presidencial por casos de corrupción que involucraban a su hija y a su yerno. Y justamente asediado y amenazado por Salvador Jorge Blanco, que le dice su compañero de partido: el primer decreto que yo voy a sacar va a ser para meter preso a tu familia. Y claro, don Antonio, presidente muy bueno, con una gran gestión, muy serio, muy noble, termina pasando la historia tomando la decisión de suicidarse. Se ha querido crear el argumento que él era depresivo, de que la depresión, pero al final es la misma depresión que, guardando la diferencia, claro, llevó a César Prieto a quitarse la vida aquí en República Dominicana. Es la misma depresión que lleva a Alan García en el Perú a decir a los fiscales que nos lo van a buscar preso por el caso de Odebrecht. Claro, claro. Vengo ahora, y va al despacho y se da un impacto en la cabeza. Entonces, ¿qué pasó con Salvador Jorge Blanco? Que termina preso. ¿Por qué? Por caso de corrupción, persecución política o no. Hago este breve resumen para entender que aquellos que tengan duda de lo que estaría dispuesto a hacer Danilo para que no sigan cayendo presos los suyos, incluso él, claro, no tiene límite. ¿Quién representa la posibilidad en esta coyuntura en el Partido de la Liberación Dominicana para abrir la puerta ante una eventual segunda vuelta para que se dé un acuerdo natural con un candidato del PLD, claro, en el que Leonel Fernández pueda confiar para que pase lo siguiente? Primer escenario, que dividiendo el voto, el presidente Luis Abinader, presentándose a la repostulación, no gane en primera vuelta, claro, y quien quede en segundo lugar sea Leonel, y que Leonel tenga las garantías que quien quede en tercer lugar, candidato del PLD, lo apoye. Claro. ¿Quién es el candidato ideal que si Leonel no queda en segundo lugar y queda el PLD, Leonel esté dispuesto a apoyarlo para Leonel tener el acceso a una cuota tan importante de poder claro, que haga sentido para él poder mantenerse vigente de cara al 28? ¿Es Margarita esa candidata? No, claro que no. Cuando Margarita traiciona a su esposo en el 12, siendo primera dama. ¿Pagó el precio demócrata? ¿Es Margarita cuando traiciona en el 16, cuando traiciona en el 20? No. Y es importante tu pregunta, Emanuel, y la voy a rescatar. Sí, tranquilo. Es Domínguez Brito, siendo un procurador general de la República, que fue procurador primero con Leonel, que fue senador con Leonel, y que luego se convierte en el procurador de Danilo, que persigue a Félix Bautista y a Leonel. Un aliado. Entonces, no. Claro, es cierto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El candidato es Abel. Danilo y Leonel se pusieron de acuerdo en un acuerdo precisamente
que parte de las garantías que le da un leonelista natural. Hay que recordar que cuando Abel Martínez llega por primera vez a la diputación, Sí. llega al amparo ¿de quién? De Leonel. Fernández. Cierto. ¿Quién le dé el apoyo a Abel para repetir como diputado y convertirse en presidente de la Cámara de Diputados? Leonel Fernández. ¿Quién financia y apoya la estructura de Abel para convertirse en alcalde en medio del enfrentamiento cruento entre Danilo y Leonel? Leonel Fernández. Ahora, Danilo no tiene posibilidad ni hace sentido imponer un candidato que no sea para que en el 24 llegue quien sea al poder, pero que no continúe el presidente Luis Abinader. Ese candidato ideal es Abel Martínez. ¿Qué hizo Danilo? Respondiendo ahora el aspecto de Margarita. Danilo termina comportándose políticamente como lo que él es. ¿Qué? Un político sin límites, sin principios, ¿Cómo? sin temor, sin miedo, Sin escrúpulos. sin escrúpulos. Esa es la palabra. Porque recordemos que lo que le hace Danilo Medina a Reinaldo Pared Pérez, que lo suma en una depresión, que termina Reinaldo en gran medida quitándose la vida, en medio de que ya incluso había tenido un diagnóstico favorable de su cáncer, y eso hay que contarlo, es porque Reinaldo viene de la trilogía familiar danilista de Cifrido, Carlito Pared y él. Y Danilo, en medio del histórico PLD que construye él, siendo una mancuerda con Leonel, todo el tiempo le dice a Reinaldo, tú tienes que protegerme. Reinaldo, mientras Leonel era el presidente del PLD y presidente del país, siempre fue secretario general. ¿Impuesto por quién? Por Danilo. Reinaldo, sin tener la popularidad en momentos de crisis, ganaba la senaduría porque Danilo necesitaba que Reinaldo fuera un senador con poder, un secretario general con poder, para poder tener El contrapeso ese con contrapeso exactamente de cara a Leonel. Pero Reinaldo lo único que le pide a Danilo es, ya Leonel fue 3 veces presidente. Ya Danilo, tú llegaste 2 veces a la presidencia. Ahora apóyame a mí. Ahora, que fue lo que Danilo todo el tiempo le prometió a Reinaldo, después que yo salga, tú eres el candidato. Cuando Reinaldo ve que Danilo gana en el 12, repite en el 16 y que en el 20, cuando él entiende que no hay discusión porque trabajó 30 años para ser candidato presidencial, aunque no ganara, y Danilo le impone A Gonzalo. a Gonzalo Castillo en 45 días sin historia política, eso le dio tan duro a Reinaldo y fue una traición tan fuerte que para el trago amargo que puede significar Margarita, que si Margarita no fue confiable nunca para su esposo Leonel, ¿sería confiable para Danilo? Menos, mucho menos. De Margarita termina recibiendo no solo lo que ella sembró, no cosecha solo lo que le tocaba, sino que es un daño colateral muy fácil para lo que Danilo le hizo a Reinaldo y sin quedarnos a hablar de lo que le hizo a Bichara, cuando deja a Bichara corriendo en la Secretaría General para sustituir a Reinaldo y elige a Charlie Mariotti, que es otra traición de la que no se ha hablado. Bueno, yo no voy a decir más. Yo me quedé sin aire. ¿Dónde te podemos encontrar y continuar con esta, óyeme, con esta maravillosa disertación política demócrata? Bueno, @ el Demócrata RD en Instagram, en todas las redes sociales. Usted nos encuentra en los canales de YouTube, Francisco Tavares, el Demócrata y Más Allá de la Curva. Hasta aquí, Sociopolítica en Impecable Radio.